Continuamos en Psicología del Aprendizaje y vamos a hablar de la conducta elicitada, habituación y sensibilización. La naturaleza de la conducta elicitada. Todos los animales reaccionan a los eventos que tienen lugar en su entorno. Comida en la boca, sabor. Polvo en el ambiente, estornudo. Superficie caliente, retirar la mano. Gran parte de la conducta tiene lugar como respuesta a los estímulos, es decir, ocurre de forma elicitada, se quiere o no. El concepto de reflejo, un reflejo conlleva un estímulo elicitante y su correspondiente respuesta. La especificidad de la relación entre un estímulo y su respuesta refleja es una consecuencia de la organización del sistema nervioso. En los vertebrados, los reflejos simples suelen estar mediados por tres neuronas. Una, la neurona sensorial o aferente. Es la que activa el estímulo ambiental y transmite el mensaje sensorial a la médula espinal. 2. La neurona motora o eferente. Es la que traslada el impulso neural que se transmite a la neurona motora, que a la vez activa el músculo involucrado en la respuesta refleja. Y la interneurona, que es la que comunica los impulsos entre la neurona sensorial o aferente y la motora o eferente. La neurona sensorial y la motora rara vez se comunican directamente. Determinadas neuronas sensoriales se conectan al conjunto correspondiente de neuronas motoras. Este cableado hace que una respuesta refleja esté elicitada únicamente por un conjunto limitado de estímulos. El conjunto formado por la neurona sensorial o aferente, la interneurona, y la neurona motora o eferente constituye el arco reflejo. Arco reflejo. Una estructura neural que consiste en una neurona aferente o sensorial, una interneurona y una neurona eferente o motora, y que permite que un estímulo pueda elicitar una respuesta refleja. En vertebrados, el arco reflejo representa el número mínimo de conexiones neurales necesarias para que tenga lugar el acto reflejo, aunque pueda haber más estructuras. Incluso los reflejos sencillos pueden estar influidos por el sistema nervioso superior. Los reflejos contribuyen al bienestar del organismo, supervivencia. Los reflejos constituyen la mayoría de la conducta de los recién nacidos. Reflejos de succión, reflejo de oclusión respiratoria, inclina la cabeza hacia atrás y si no funciona llora. Porque el llanto requiere una vigorosa expulsión del aire, el suficiente para eliminar la oclusión. Las pautas de acción modal, algunas formas de conducta elicitada, tienen lugar únicamente en una especie o en un grupo de especies relacionados. Succión en mamíferos. Picoteo en gaviotas. Aunque ambas especies dependen de la alimentación de sus padres, lo hacen de modo distinto. A las secuencias de respuestas típicas de especies particulares, como las que aparecen en las crías, se las llama pautas de acción modal o PAMS. Las siglas. Pauta de acción modal. Este es un patrón de respuesta exhibido de forma similar por la mayoría de los miembros de una misma especie. Las pautas de acción modal se utilizan como unidades básicas de conducta en las investigaciones etológicas del comportamiento. Una característica importante de las pautas de acción modal es que el umbral de estimulación necesario para que éstas se pongan en marcha varía en función de las circunstancias. El mismo estímulo puede tener efectos diversos dependiendo del estado fisiológico del animal y de las acciones que haya realizado recientemente. Las pautas de acción modal fueron originalmente identificadas por los etólogos. Eran científicos interesados en la evolución del comportamiento. Los primeros etólogos, como Loren o Tinbergen, se refirieron a los patrones propios de cada especie como pautas de acción fija, enfatizando así que dichas actividades tenían lugar de forma similar en todos los miembros de la especie. Observaciones posteriores indicaron que no se realizan siempre igual.
Debido a esa variabilidad, ahora se utiliza el término pautas de acción modal, que son estímulos elicitantes de las pautas de acción modal. Los estímulos elicitantes pueden identificarse fácilmente en los reflejos simples, sobresaltarse ante un ruido, pero es más difícil de aislar en interacciones sociales complejas. El polluelo de gaviota, que arranquea, ha de picotar el pico de su progenitor para que regurgite la comida. La respuesta a qué es lo que estimula ese picoteo del polluelo no puede determinarse por simple observación, ya que ese picoteo puede deberse a varias razones, como puede ser el color, la forma, la longitud, el ruido. Tinbergen y Perdek en 1950 estudiaron sobre esos motivos utilizando modelos artificiales y demostraron que un modelo artificial debe reunir diversas características para provocar la respuesta de picoteo. Esos rasgos específicos que se requieren para elicitar la conducta se llaman estímulo señal o estímulo desencadenante. El estímulo señal o desencadenante, es un rasgo específico de un objeto o animal que elicita una pauta de acción modal en otros organismos. Un estímulo señal o desencadenante es suficiente para elicitar una pauta de acción modal. Sin embargo, una determinada pauta de acción modal puede estar controlada por varios rasgos del estímulo de forma aditiva. Además, el estímulo que elicita con mayor efectividad la pauta de acción no tiene por qué ser el que ocurra con mayor probabilidad en condiciones naturales. Ver el estudio de Barrende y Dren sobre la conducta de la recuperación de huevos de la gaviota. Cuando se identifican los rasgos que provocan la respuesta elicitada, es posible combinarlos para fabricar un objeto que sea más efectivo que el propio objeto natural como elicitador de la pauta de acción. Estos estímulos, inusualmente efectivos, reciben el nombre de estímulos supranormales. Estímulo supranormal. Estímulo señal artificialmente agrandado o exagerado que elicita una respuesta inusualmente vigorosa. La organización secuencial de la conducta, las respuestas no tienen lugar aisladas unas de otras, sino que las acciones individuales se organizan en secuencias efectivas. Toda conducta motivada o dirigida a metas, ya sea buscar comida, encontrar pareja, etc., involucra secuencias de acciones sistemáticamente organizadas. Los etólogos llamaron conducta apetitiva a los primeros componentes de la secuencia de comportamiento y conducta consumatoria a los últimos. Por ejemplo, masticar y tragar consuman la búsqueda de comida, consumación, conclusión. Las respuestas consumatorias tienden a ser pautas de acción modal específicas de la especie. Las conductas apetitivas, por el contrario, son más variables, dependiendo del entorno. Diferentes formas de cocinar de cada etnia. Una conducta apetitiva, todos mastican y tragan del mismo modo. Conducta consumatoria. Una conducta apetitiva es aquella conducta en la que tiene lugar al principio de una secuencia natural de conducta y que sirve para poner al organismo en contacto con un estímulo desencadenante. Una conducta consumatoria es aquella conducta en la que lleva a consumar o completar una secuencia natural de conducta. Las respuestas consumatorias son por lo general patrones de acción modal específicos de la especie. Los teóricos del aprendizaje están tomando cada vez mayor conciencia de la importancia de considerar las secuencias de conducta naturales. Al estudiar cómo los animales obtienen comida, por ejemplo, es normal considerar que la secuencia de respuestas de búsqueda de comida comienza por un modo de búsqueda general, sin una localización espacial concreta, seguido de un modo de búsqueda focalizada, especificidad espacial. Se busca solo donde hay indicios, que se encuentra la comida que se busca y se obvia a los demás. Y termina con un modo de manipulación del alimento. Una vez encontrada la comida deseada, se llega a la conducta consumatoria, masticar y tragar. Un modo de búsqueda general sería un primer componente de la secuencia de conducta de alimentación en la que el organismo pone en marcha una conducta motora, sin dirección fija. Y la búsqueda general es una forma de conducta apetitiva. El modo de búsqueda focalizada sería el segundo componente de la secuencia de conducta de alimentación, tras la búsqueda general, en el que el organismo pone en marcha una conducta centrada en la localización de un estímulo particular que indica la presencia de alimento. La búsqueda focalizada es una forma de conducta apetitiva, más directamente relacionada
con el alimento que la búsqueda genera. En cuanto al modo de manipulación del alimento, podemos decir que es el último componente de la secuencia de conducta de alimentación en la que el organismo manipula y consume el alimento. Es similar a lo que los etólogos llaman conducta consumatoria. En cuanto a los efectos de la estimulación repetida, contrariamente a los presupuestos de Descartes, que pensaba que una respuesta refleja, ocurre del mismo modo siempre que se la presenta el estímulo elicitante. La conducta elicitada no es inmutable. Uno de los rasgos más característicos de la conducta elicitada es su plasticidad. Ni siquiera las respuestas elicitadas simples ocurren de la misma manera en todas las ocasiones. Hablemos de atención visual en los bebés humanos. Las claves visuales elicitan una respuesta de observación que puede medirse por el tiempo que los bebés mantienen sus ojos en un objeto antes de mirar a otra parte. La atención visual provocada por un estímulo novedoso cambia a medida que el bebé se familiariza con el estímulo. La naturaleza del cambio está determinada por la naturaleza del estímulo. En un patrón 4x4 de un tablero de ajedrez, la atención visual se reduce más rápido que en uno de 12x12, donde la atención primero se incrementa y después se reduce. La tarea de agudeza visual puede proporcionar información sobre la agudeza visual. El procedimiento también se ha adaptado para estudiar una amplia variedad de cuestiones complicadas sobre la cognición infantil. Hablemos de salivación y evaluación del sabor en humanos. El sabor de la comida elicita la salivación como respuesta refleja. Esto puede observarse tan claramente en las personas como los perros de Pavlov. En un estudio se midió la respuesta de salivación de 8 mujeres ante el sabor de zumo de limón y del zumo de lima. A medida que el estímulo se repetía 10 veces, perdía eficacia para elicitar tanto las respuestas de salivación como las hedónicas. En el ensayo número 11 se cambió el sabor. A lima para los sujetos que previamente no habían sido expuestos al limón y a limón al contrario. Esto produjo una impresionante recuperación tanto del reflejo salival como de la evaluación hedónica. Curiosamente, esta recuperación persistió en el ensayo número 12, en el que se presentó el sabor original. Las personas encuentran el sabor de una comida específica menos placentera cuanto más la comen. Sin embargo, el sabor de una comida distinta es suficiente para restablecer la valoración hedónica de una comida familiar. Estos hallazgos sugieren que la sobrealimentación puede reducirse no variando los alimentos disponibles para su consumo. En cuanto a la respuesta de sobresalto en ratas. La respuesta de sobresalto es una respuesta defensiva, que aparece en muchas especies, incluida la humana. Consiste en un salto repentino y una contracción de los músculos de la parte superior del cuerpo, con frecuencia acompañado de una elevación de los hombros. En las ratas, la respuesta de sobresalto puede medirse situando al animal en una cámara estabilimétrica. Una pequeña cámara descansa sobre sus sensores de presión. Estos sensores detectan los movimientos repentinos de la rata, que se registran en un ordenador. Cuando el animal se sobresalta, da un salto, haciendo que la cámara se mueva. Los sensores de presión situados bajo la cámara miden con precisión estos movimientos que se usan como indicadores de la intensidad de la reacción de sobresalto. La reacción de sobresalto puede elicitarse en ratas por medio de toda una variedad de estímulos, incluyendo tonos y luces breves. La presentación repetida del estímulo elicitante no siempre produce la misma respuesta. En un estudio, las ratas expuestas a un ruido ambiental suave, las repeticiones del tono provocaron una reacción de sobresalto cada vez más débil. Por el contrario, cuando el ruido era intenso, las repeticiones del tono provocaron reacciones de sobresalto cada vez más vigorosas. Vamos a hablar de los conceptos de habituación y sensibilización. La presentación repetida de un estímulo elicitante puede provocar tanto disminuciones como incrementos en la respuesta. Las disminuciones de la tendencia a responder, producidas por la estimulación repetida, reciben el nombre técnico de efecto de habituación. Los incrementos de la tendencia a responder se llaman
efecto de sensibilización. El efecto de habituación. Este efecto hay una disminución progresiva en el vigor de la conducta elicitada que puede tener lugar con la presentación repetida del estímulo elicitante. Y en cuanto al efecto de sensibilización, en él hay un incremento en el vigor de la conducta elicitada que puede resultar de la presentación repetida del estímulo elicitante o de la exposición a un estímulo externo intenso. Los efectos de la habituación y sensibilización son dos tipos básicos de cambios conductuales que resultan de la experiencia previa. Son rasgos tan fundamentales del ajuste de los organismos al entorno que tienen lugar en todas las especies y en todos los sistemas de respuesta. Los efectos de habituación y sensibilización pueden ocurrir en cualquier situación que conlleve la exposición repetida a un estímulo. La consideración de estos efectos es crítica para los estudios de aprendizaje. También juegan un papel importante en el condicionamiento operante. La adaptabilidad y generalidad de la habituación y la sensibilización, en él los fenómenos de habituación y sensibilización son el producto final del proceso que ayudan a organizar y focalizar la conducta en el caótico mundo de estímulos en el que los organismos viven. En la experiencia humana cotidiana existen numerosos ejemplos de habituación y sensibilización. Por ejemplo, cuando visitamos un lugar nuevo o conocemos a una persona, es probable que prestemos atención a todo tipo de estímulos que normalmente ignoramos. Es probable que ignoremos estos detalles en los sitios o con las personas familiares. Hay unas diferencias entre habituación, adaptación sensorial y fatiga. Para entender otras fuentes alternativas de disminuciones en la respuesta, volvamos al concepto de reflejo. Un reflejo consta de tres componentes. 1. Un estímulo que activa uno de los órganos sensoriales, como los ojos o los oídos. Esto genera impulsos neuronales que se envían al sistema nervioso central, médula espinal y cerebro. 2. Transmisión de los mensajes sensoriales a los nervios motores a través de las interneuronas. Y el tercer componente, los impulsos nerviosos de los nervios motores que activan los músculos dando lugar a la respuesta observable. Dados estos tres componentes de un reflejo, existen varias razones por las cuales una respuesta elicitada puede no ocurrir. Por ejemplo, quedar cegado temporalmente por una luz brillante. Tales disminuciones en la sensibilidad reciben el nombre de adaptación sensorial, que es distinta de la habituación. La respuesta tampoco tendrá lugar si los músculos involucrados quedan incapacitados por la fatiga. La adaptación sensorial y la fatiga impiden la respuesta a nivel de los órganos sensoriales y de los músculos, sin la intervención del sistema nervioso. Por tanto, pueden distinguirse de la habituación. La adaptación sensorial. ¿Cómo la definimos? La adaptación sensorial es una reducción temporal en la sensibilidad de los órganos sensoriales provocada por la estimulación repetida o excesiva. La fatiga. La fatiga es una disminución temporal de la conducta causada por el uso repetido o excesivo de los músculos involucrados en la conducta. Se asume que la habituación y la sensibilización conllevan cambios neurofisiológicos que dificultan o facilitan la transmisión de los impulsos neurales desde las neuronas sensoriales a las motoras. En la habituación, el organismo deja de responder a un estímulo, aunque mantiene la capacidad de percibirlo y de realizar los movimientos musculares requeridos por la respuesta. La respuesta no tiene lugar debido a que los cambios en el sistema nervioso bloquean la transmisión del impulso nervioso a las neuronas motoras. En los estudios sobre habituación, la adaptación sensorial puede descartarse, ya que existe evidencia de que la habituación es específica de la respuesta. Un organismo puede dejar de responder a un estímulo con un aspecto de su conducta, mientras que continúa respondiendo al mismo de otras formas. La fatiga también puede descartarse como causa de la habituación por medio de evidencia que muestra que la habituación es específica del estímulo. Una respuesta habituada se recupera rápidamente cuando se introduce un estímulo novedoso.